Eso generó una respuesta de otros países occidentales que adoptaron sus propias medidas proteccionistas, lo que provocó una fuerte caída del comercio estadounidense con Europa, agravando la crisis mundial que comenzó en el 29 tras el desplome del mercado de valores. Continuó hasta el 39 y solo con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial empezó a salir Estados Unidos del abismo. Entonces ahí es donde se preguntan si en este contexto, en enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea, va a golpear y de qué manera. No lo sabemos, la verdad, no lo sabemos, pero esta es la visión que tienen algunos sectores en Rusia. Hay un poco de desconcierto, y estoy hablando de sectores periodísticos. Por eso insisto en que esto le crea muy buenas condiciones a Rusia, y esto suena parte de un acuerdo. Porque oficialmente Rusia hace guiños a favor de Trump. Hay una ventana de oportunidad en dirección a Ucrania que podría aprovecharse para avanzar con las Fuerzas Armadas hasta el Dnieper. Y Estados Unidos, con esto, claro, le complica la situación a los europeos, porque desabastece la guerra de Europa, la guerra en Ucrania, y con esta escalada comercial también se favorece, ellos piensan de alguna manera, un acercamiento tecnológico y económico entre Rusia, Bielorrusia, China, Corea del Norte e Irán. Y es lo que lleva a pensar si acá no hay un acuerdo político total, ¿no? Hay un politólogo alemán que se llama Alexander Rahr, que habló en una entrevista y dijo que en la actualidad, teniendo en cuenta las cuestiones euroatlánticas de los últimos meses, podemos decir que Moscú ya ha logrado efectivamente el retroceso del bloque a las fronteras del 97. No en sentido literal, como Rusia exigía a Estados Unidos y a sus aliados antes del inicio del nuevo orden mundial en Ucrania. Así, el ultimátum de Putin en el 2021 ha sido prácticamente aceptado por Occidente y se está implementando gradualmente. Según él, la Federación de Rusia ya ha logrado el objetivo principal, la división de la Alianza del Atlántico Norte. Este es un logro por el que Moscú ha trabajado en el ámbito de su política exterior. Después del final del conflicto ucraniano, todo va a quedar más claro. Aunque no se extienda físicamente hasta la frontera del 97, de facto va a seguir siendo así, porque los estadounidenses van a abandonar Europa después de alcanzar algún tipo de acuerdo de paz. En su opinión, después que Estados Unidos abandone Europa, aparecerá un vacío que no necesariamente será llenado por nadie. Puede que no sea Rusia, que no sea como Rusia quería inicialmente, pero de facto se producirá una desmilitarización de Europa hasta las fronteras de Alemania e Inglaterra, donde se mantendrá, pero no en los países bálticos, ni en Polonia, ni en Ucrania. El politólogo considera que el conflicto en Ucrania está entrando en una fase decisiva y peligrosa. Es muy importante calcular los pasos ahora. La cuestión es que las acciones militares pueden prolongarse 3 a 5 años o las partes llegarán a un acuerdo y alcanzarán un determinado compromiso y se resolverá todo. Yo creo que tal vez menos va a ser, pero básicamente lo que están anunciando es lo que quería Rusia, sacar a la OTAN de lo que es Europa Oriental. Ese es el objetivo ruso, ¿no? Cuando habla de los objetivos de seguridad. Y acá básicamente lo que están diciendo es eso, con las acciones que va a tomar, básicamente va a quedar atrapada en esta situación. Por otro lado, habló Dmitry Medvedev y dijo que, si bien, refiriéndose a las medidas que había tomado Trump, si bien la medida altera seriamente el comercio global, Rusia no se verá afectada en gran medida, ya que su comercio con Estados Unidos es prácticamente inexistente. No hay necesidad de reacciones impulsivas. Deberíamos sentarnos a la orilla y esperar que el cadáver del enemigo pase flotando. Y en este caso, el cadáver en descomposición en la economía de la Unión Europea. Creo que queda bastante claro cuál es la situación de Rusia, como realmente es la gran ganadora. Se ha sacado todos los problemas de encima y ahora está esperando que el tiempo pase. No necesita apurar la guerra en Ucrania, como a veces muchos pretenden. Creo que necesita esperar
esperar y dejar que la fruta caiga madura. El ministro de Economía saliente, Robert Habeck, el alemán, comparó el potencial de escalada del conflicto en Ucrania en el 2022. En aquel entonces algo nuevo estaba sucediendo y no estábamos preparados en Europa para afrontar el desafío. Y Medvedev dijo que criticó a Bruselas por su incompetencia y hostilidad irracional con Rusia. En un esfuerzo por castigar a Moscú por el conflicto de Ucrania, Bruselas ha intentado cortar por completo los aportes de energía del país. El bloque económico también ha puesto en sanciones drásticas, reduciendo significativamente el comercio directo. Fico y Orbán sostienen que se ha provocado una drástica disminución en la competitividad de los productos europeos, lo cual inflige un daño sustancial económico adicional, y que los aranceles, que esto es otra cosa que se informa en Estados Unidos, los aranceles de Trump amenazan a la producción de armas en Estados Unidos. Los aranceles radicales podrían complicar la fabricación de armas estadounidenses y anular las asociaciones internacionales. No sabemos exactamente si esto es cierto o es una medida que anuncia político para crear incertidumbre y poner a la gente en contra de Trump. Pero es una señal curiosa, ¿no? Si Estados Unidos está preparado para esa ruptura en la cuestión militar también, ¿no? Porque también habíamos escuchado que lo que Trump quería era una guerra mundial y no se termina de entender entonces. Rusia supera a Europa en la producción de armas para la defensa, esto lo dice el Reino Unido. Los miembros de la OTAN no tienen ningún plan de movilización industrial antes de este conflicto y Rusia ha sido capaz de incrementar significativamente su producción de armamento militar, mientras que la base industrial de defensa de la Europa occidental resultó ser manifiestamente inadecuada para afrontar el desafío. Y ya con esto terminamos. Aunque los miembros de la OTAN que han suministrado armas y municiones a Kiev durante los combates con Moscú han mostrado importantes inversiones en las industrias militares, estas han demostrado ser en gran medida ineficientes, reconoció el Royal Institute británico. Rusia contaba con un plan bien desarrollado para movilizar su capacidad industrial militar que se implementó con el comienzo de la guerra. Pero en contraparte, Europa carecía de un plan como de datos para elaborarlo. Según los expertos, Rusia no solo ha aumentado el gasto militar de sus fuerzas, sino también ha desviado dinero de otros presupuestos para ampliar la recapitalización del sistema militar industrial y ha otorgado crédito a empresas de defensa para permitir un rápido crecimiento. Los miembros europeos no pudieron movilizar inversiones a un nivel comparable, mientras que la fragmentación del mercado de defensa ha significado que el dinero se gasta de una manera muy ineficiente. De alguna manera, Trump hace acordar a Gorbachev, ¿no? Que gerenció el desmantelamiento de la Unión Soviética y era aplaudido en Occidente. Bueno, por eso nosotros deberíamos aplaudir a Trump, porque está desmantelando el globalismo occidental. Intenta salvar a su país, Estados Unidos, reduciéndola y transformándolo en otra cuestión, a pesar de decir lo contrario, es muy probable. A nosotros, mientras tanto, eso es más que útil para poder salir de nuestra situación.